1 Timoteo 3, ¿verdad? 1 Timoteo 3. Vamos a comenzar a ver este capítulo, vamos a ver la primera parte. Voy a leerlo y después de leerlo comenzamos el estudio, ¿ok? Dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día. Permitirnos estar juntos nuevamente, Señor, para estudiar tu palabra, para conocerte, para adorarte, Señor. Y sabemos que este tiempo, Señor, de enseñanza y de estudio es importante y es parte de nuestra adoración. Permítenos hacerlo, Señor, con corazones, Señor, y mentes humildes, dispuestos a recibir todo lo que tú quieras hablarnos el día de hoy, Señor. Sabemos que estamos delante de ti y es tu palabra, Señor, la que estamos estudiando, Señor. No es ninguna palabra de hombre, no es ningún consejo humano, es tu consejo, Señor. Ayúdanos a recibirlo, Señor, de parte tuya, para que tú puedas obrar en cada uno de nosotros y transformar nuestras vidas y corazones para tu gloria, Señor. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. El capítulo 2 y 3 están ligados, ¿no? Aunque podemos verlos como temas separados, ¿no? Los 2 y 3 tienen un tema en común. Está hablando de las reuniones, lo que conocemos como los cultos públicos de adoración, ¿no? Lo vimos desde el capítulo 2, hablamos de eso, ¿no? El capítulo 2 nos hablaba de cómo debemos de presentarnos delante del Señor, ¿verdad? Reconociendo su presencia en oración, reconociendo que Dios está en medio de nosotros, reconociendo que nos reunimos para adorarle a Él y cómo debemos de presentarnos tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. Pero sigue hablando de esto, pero ahora va a hablar acerca de los que están delante, ¿no? Sirviendo en la iglesia, ¿no? Tanto pues obispos, como lo menciona aquí, lo vamos a estudiar el día de hoy, y diáconos, lo veremos la siguiente semana, ¿no? ¿De qué se trata esto? Entonces vamos a empezar a ver esta parte y comienza hablando de los obispos, ¿no? Ahorita vamos a ver qué significa eso de obispo, ¿no? Aquí pues pensamos que son tacos, ¿verdad? Tacos de obispo, acá en Toluca son famosos esos tacos, pero no está hablando de eso, no está hablando de comida. Está hablando de una función en particular en el cuerpo de Cristo, ¿okay? Y comienza diciendo esto, bueno, algo importante, y creo que esto está escrito con una razón. Esta carta tiene en particular el propósito, es un encargo, ¿recuerdas? De corregir cosas, ¿no? Y sobre todo de instruir, ¿no? A la iglesia de cómo debe de ser, ¿no? Cómo la iglesia se edifica. La serie que titulamos, más bien el título de esta serie, es la edificación de Dios, porque es eso, es Dios edificando su iglesia, ¿no? La manera en que Dios edifica su iglesia. Aún en esas áreas que de repente no entendemos cómo funcionan, en la Biblia lo dice, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? Creo que mucho del fracaso de la iglesia en toda su historia, no nada más en este tiempo, en esta época, en toda la historia de la iglesia, se ha debido a la falta de un liderazgo correcto y sano. Me refiero a un liderazgo espiritual, ¿no? De repente en la iglesia se levantan líderes, pero no son espirituales, son líderes carnales, y eso daña mucho la iglesia. Aquí vamos a ver de esto, un liderazgo espiritual es lo que nos van a enseñar aquí. El apóstol Pablo pues sabía la dimensión de este problema. Es por eso que escribe este capítulo, enseñándole a este joven Timoteo, pues a colocar a las personas correctas para cada labor dentro de la iglesia, ¿ok? Y antes de comenzar aquí, quiero que vayamos a Efesios capítulo 4. Por favor, acompáñame a Efesios 4. ¿Por qué? Porque si piensas que este capítulo se refiere solo a un grupo de personas que están dentro de la iglesia, que están sirviendo en la iglesia, estás equivocado. Este capítulo es para todos nosotros también, ¿ok? Y por eso quiero que vayamos a Efesios. Interesante porque tú sabes que Pablo le está escribiendo a Timoteo, a quien dejó en Éfeso,
¿verdad? O sea, esa carta también está escrita a esa iglesia, en Éfeso, a los Efesios. A los Efesios, Pablo le escribió una carta anteriormente, que ya estudiamos, y les dijo esto en el capítulo 4, ¿no? Hablando de Jesús, de lo que ha hecho Jesús, de cómo Jesús murió, resucitó y subió, ascendió nuevamente al cielo. Dice que al hacer eso, Él nos ha dado dones a la iglesia. Dio dones a los hombres, nos dio capacidades importantes. Y este tipo de capacidades o dones, pues es esto, el oficio, el servicio en la iglesia. Fíjate lo que dice el verso 11. Dice, y Él mismo, está hablando de Jesús, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿no? Si queremos que nuestra iglesia sea edificada, bíblicamente entendemos que quien edifica es el Señor, ¿verdad? Y aquí lo vemos claramente, es Él quien constituye, no es el hombre, es Él quien constituye, ¿ok? Dice, a fin, verso 12, eso es importante, a fin, o sea, Dios constituye, Dios levanta personas, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar habla de completar, ¿verdad? Y dice de perfeccionar a los santos, ¿para qué? ¿Para que sean más cristianos? ¿Para que sean más buenas personas? No, dice para la obra del ministerio. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo ahí? O sea, Dios ha levantado personas, ¿para qué? Para levantar más personas dentro de su iglesia. Dios quiere perfeccionar a su iglesia, o sea, cada uno de nosotros, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para que tú puedas participar del servicio también. ¿Ok? Creo que esto que vamos a estudiar el día de hoy también no solo es una enseñanza donde nos muestra bíblicamente cómo tiene que ser el oficio de estas personas, sino también nos muestra la necesidad que tenemos nosotros de servir al Señor. ¿Ok? Entonces aquí lo dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que sirvan para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí lo vemos, para edificar el cuerpo de Cristo. Es triste de repente ver iglesias donde solamente un par de personas, 3 personas, 4 personas son las que están sirviendo, cuando realmente deberían de ser la mayoría estar sirviendo en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Creo que un deseo, y ahorita vamos a hablar de eso, un deseo muy genuino después de conocer al Señor, de arrepentirte de tus pecados, de aceptarlo como Señor y Salvador. Creo que un deseo genuino es querer servirle. ¿Por qué? Pues porque ahora entiendes la gracia y lo que quieres es dar tu vida para Él, ¿verdad? Porque se trata de eso. Pablo lo dice de esta forma en 2 Corintios 5:14. Él dice, ¿no? Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Recuerdas? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. En ese sentido, ¿para qué? Para que ya no iban para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Entonces, es eso, creo que es algo que nace de entender la gracia de Dios. Ya no vivo para mí, vivo para el Señor. Ahora quiero servir a Dios. ¿Okay? Es un deseo genuino, pero, no, ahorita lo vamos a ver, hay ciertas características importantes que debemos de ver, ¿no? Que solamente Dios las va poniendo y lo hace de esa forma, va edificando su iglesia. ¿Ok? Pero bueno, vamos ahora sí a Timoteo. Quería que comenzáramos con esto, para que entendiéramos que eso también es para todos nosotros, ¿ok? Dice así, palabra fiel. Esta es la segunda palabra fiel que aparece en esta carta, ¿verdad? ¿Recuerdan? La primera la vimos en el capítulo 1, verso 15, donde Pablo dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿recuerdan? Y veamos lo que era la palabra fiel. ¿Sí? No es que la Biblia no sea fiel, toda es fiel, ¿verdad? Toda es digna de ser recibida, ¿verdad? Pero cuando dice palabra fiel es porque está dando como cierto énfasis en lo que va a decir. ¿Okay? Y aquí dice esto, la palabra fiel es esta, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿A qué se refiere con esto? Si alguno anhela obispado, en griego esta palabra obispado es episcope, se refiere al oficio del episcopos, ¿okay? Literalmente significa esto supervisor. Eso es la palabra episcopos o episcope. Lo que hace un episcopo es episcope, ¿no? Epi, sobre, y esta palabra de scope habla de mirar, ¿no? De ahí viene la palabra telescopio, por ejemplo, ¿no? Entonces, habla de un supervisor. Eso es lo que significa esta palabra, obispo, un supervisor, un superintendente, ¿no? También se traduce así de esa manera. Y es eso, el obispo es lo que comúnmente conocemos como un pastor. Es aquel que está dirigiendo una iglesia, ¿sí? Y lo hace de esta forma,
supervisando. Entonces, ese es el llamado del pastor, supervisar. Es ver que todo esté en orden, que todo se esté llevando en orden dentro de la iglesia. Prácticamente esa es la tarea del pastor. Ahora, la supervisión en la iglesia se trata de guiar, se trata de alimentar, se trata de cuidar el rebaño de Dios. Esa es la tarea y la labor del obispo, del pastor, ¿no? Supervisar de esta manera, guiando, alimentando, cuidando. Y es interesante que después de explicar en el contexto, ¿no? El capítulo 2, de explicar por qué a la mujer no le es permitido enseñar en el culto público, ¿recuerdas? Lo vimos la semana pasada. Ahora comienza a hablar de la labor del pastor, ¿no? Es como si dijera, ok, las mujeres, sí, o sea, ya vimos, ellas van a querer enseñorearse, van a querer enseñarle al hombre. No, pero ella dice, pero no les permito hacer esto. Y ahora dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿no? Pero ella dijo, pero las mujeres pueden anhelarlo, pero eso no le corresponde a ellas, ¿okay? Esto le corresponde pues a hombres. Algo notable en esta primera sección concerniente a los obispos, a los pastores, es que todas las referencias, y lo vas a ver, son a hombres, no a mujeres. ¿Te diste cuenta de que lo leíamos? Dice marido de una sola mujer. No dice marido de una sola mujer y esposa de un solo hombre. Dice marido de una sola mujer. Todas y cada una de las características que vamos a ver están enfocadas a los hombres, ¿sí? No mujeres, como lo hace más adelante, lo veremos la siguiente semana, con los diáconos. Con los diáconos se hace una diferencia entre hombre y mujer, ¿sí? Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Pero con los obispos no hace diferencia entre hombre y mujer. ¿Por qué? Porque ya dijo, a la mujer no le corresponde esta labor dentro de la iglesia, ¿okay? O sea, aquí lo está dejando todavía más claro. Esta labor solamente es para los hombres, ¿ok? Entonces, dice esto, si alguno anhela obispado, si alguno tiene el deseo, esta palabra anhelar habla de estirarse para alcanzar algo. En el griego significa eso, estirarse para alcanzar algo. Si alguno está anhelando eso, al grado de querer tener eso, dice, buena obra desea. Y Pablo nos recuerda que el obispado es una obra, ¿sí? Es trabajo, es lo que está hablando. Es un trabajo. Y aunque es una buena obra, como menciona, es trabajo, y un trabajo que requiere esfuerzo, ¿verdad? Requiere tiempo. De repente está la idea, ¿no?, de que el pastor pues casi no trabaja, ¿no?, que el pastor no hace nada. Pero no, o sea, realmente es una buena obra, es un trabajo. Y es algo que debemos de considerar. Aquí dice eso, buena obra desea. Y debemos de notar que lo bueno que menciona aquí no es el anhelo. Porque podemos pensar así, ¿no? Que si algún anhelo obispado, o sea, es un buen anhelo. No, dice buena obra desea. Entonces lo bueno no es el deseo, es, ¿qué cosa? La obra, ¿verdad? Es la obra. La palabra buena, ¿no?, bueno que toma aquí en el griego se refiere a algo intrínsecamente bueno, algo bueno por naturaleza, es lo que está hablando, en origen bueno, algo hermoso, algo bello, está hablando de eso, algo honorable, algo noble. Lo que está diciendo es una buena obra, es una obra noble. Por lo tanto, el obispado es una función bella y honorable. Y creo que la iglesia debe de verlo de esa manera. Creo que tenemos que considerar eso. La obra de un obispo es digna de honor. Es lo que está diciendo. Es algo honorable, es algo que debemos de reconocer. Es triste de repente ver iglesias que ven a sus pastores como simples trabajadores, ¿verdad? Casi, pues nosotros te pagamos, ¿no? Tienes que hacer lo que te decimos. Tenemos que reconocer que tienen un llamado especial que Dios les ha dado. Un llamado en particular, que es, como dice aquí, bueno, o sea, noble, bello, hermoso. Y tenemos que considerar eso. No solo los que están ejerciendo el oficio del obispado, el pastoreo, sino también la iglesia tiene que reconocer eso. Porque la Biblia lo dice, es una buena obra, ¿ok? Ahora bien, en todo esto, lo que vamos a estudiar el día de hoy, pues damos por hecho que Pablo le está escribiendo a Timoteo para que tenga cuidado a la hora de seleccionar a las personas que van a servir en la iglesia, ¿verdad? Ese es el propósito. ¿Por qué escribe esto? Le está diciendo, hey, o sea, buena obra desea, es un anhelo, y lo vamos a ver, pero, va a poner un pero que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, como vimos en Efesios, el Señor
Jesús es quien constituye a cada creyente, ¿verdad? En el servicio. Es Él quien pone a cada creyente en un lugar en particular. Y eso incluye al obispo. Es Dios quien nos coloca. ¿Ok? No es el hombre quien elige el lugar en el cuerpo de Cristo. Es Cristo, es la cabeza quien elige el rol de cada miembro. Eso es muy claro en la palabra de Dios. No solo Efesios 4, 1 Corintios 12 también lo explica. ¿Sí? Es Dios quien hace esto. Y la iglesia comenzó en Cristo. Sabemos eso, la iglesia comenzó con Cristo, comenzó en Él. Es más, la iglesia nació de Él, nació de su sangre, de su sacrificio, de su costado herido, ¿verdad? Se nos dio la oportunidad a nosotros como iglesia, al nacer de Cristo, de formar parte de su cuerpo. Por lo tanto, Él es quien designa roles y funciones en su cuerpo. Esto lo tenemos que tener muy claro, ¿ok? Porque muchas iglesias han cometido el error de ignorar esto. Y son los miembros quienes eligen a sus dirigentes, como si se tratara de un procedimiento democrático. ¿No? Vamos a votar a ver ahora quién va a ser el pastor. ¿No? Pero la iglesia no es una comunidad democrática, ¿verdad? Sino teocrática. Quien dirige y gobierna la iglesia es Cristo. ¿Estás de acuerdo? Es lo que vemos en la palabra. Es Él es la cabeza. ¿Sí? El cuerpo no es la cabeza. Creo que es lógico, ¿verdad? Pero lo que te digo, muchas iglesias ignoran eso. ¿Sí? Cuando la iglesia cede a este régimen democrático, está cometiendo el grave error de agradar a los hombres y no a Dios. Ese es el problema. Está buscando agradar a los hombres y no a Dios. Y entonces su culto público ya no será para adorar a Dios, sino para adorarse a ellos mismos. ¿Sí lo ven? Eso es grave. Porque se pierde el énfasis de lo que estamos estudiando, el culto público, que es adorar a Dios. Entonces Dios no es el objetivo, ¿verdad? A quien adoramos. Entonces cuidado con eso. Es Cristo quien llama, es Cristo quien coloca a cada uno en su cuerpo como Él quiere. ¿Ok? Ahora bien, puede existir el buen deseo de servir a Dios. Puede haber un deseo sincero de servir a Dios, pero al final quien coloca a cada miembro en su lugar es el Señor. Y creo que eso es lo que Pablo está diciendo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora en el contexto es interesante porque pues no creo que en ese momento muchos hayan querido ser obispos, ¿verdad? Estar delante de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya había persecución, ya comenzaba la persecución fuerte hacia los cristianos. Entonces, de alguna manera Pablo dice, ok, lo anhelas, pero recuerden esto, buena obra desea. ¿Sí? Es una labor digna y honorable, como veíamos. Entonces, pues Timoteo debe de observar muy bien quiénes son las personas que Dios está levantando en su iglesia. ¿Por qué? Porque ya vimos, no es la decisión de Timoteo, ¿verdad? Es la decisión de Dios. Pero Timoteo debe de reconocer a las personas que Dios está llamando. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo reconocer a las personas que Dios está llamando? Eso es lo que explica a continuación el apóstol Pablo. Versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que maldeciendo se caiga en la condenación del diablo. Esta parte está dividida en dos, ¿no? El verso 2 al 6 y el verso 7 es otra parte, ¿no? ¿En qué sentido? Aquí va a empezar a hablar de cómo debe de conducirse, digámoslo así, el obispo dentro de la iglesia y la siguiente es fuera de la iglesia. ¿Ok? Dos cosas importantes, pero vamos a verlo primero. Pero es necesario. Este pero es importante, ¿verdad? Pablo está diciendo, sí, o sea, está bien que tenga un deseo de servir a Dios. Es bueno, es correcto. Pero es importante que consideres esto, Timoteo. No porque haya un deseo quiere decir que hay un llamado, ¿verdad? En este caso, el oficio es, dicen por ahí, el oficio es quien busca al hombre.
No es al revés, no es el hombre buscando el oficio. Aquí es al revés. El oficio es quien busca al hombre, claro. No es el oficio, es Dios buscando al hombre, preparando al hombre, capacitando al hombre, llamando al hombre para la tarea que lo ha llamado. Entonces, eso es lo que vemos, pero es necesario ese pero. Es necesario. Es una necesidad, es necesario esto. Entonces, el obispado puede ser un anhelo, pero sobre todo es un llamado. Creo que ese es el sentido de lo que Pablo está diciendo. Aunque el anhelo puede ser el inicio de ese llamado, el llamado necesita ser confirmado por Dios. ¿Sí? Pablo está diciendo a Timoteo, necesitas considerar que un anhelo no confirma nada, Timoteo. Yo he conocido a muchas personas, hermanos en Cristo, que tienen un anhelo sincero de servir a Dios, que tienen un anhelo sincero de ser pastores, pero no tienen un llamado. No tienen un llamado. Y hasta puedes ver habilidades y capacidades que dices, no, este cuate sí va a ser un buen pastor, pero Dios no lo está llamando. Y tenemos que considerar eso. Pablo le dice a Timoteo, es necesario esto, Timoteo. Tienes que considerar esto. Esto es importante, Timoteo. Lo que va a confirmar un llamado, ¿saben qué es? Es el carácter. ¿Por qué este pasaje me habla de eso? Si se dan cuenta de carácter, el buen carácter de la persona. Por el carácter vas a saber a quién está llamando Dios. Tener habilidades, capacidades, talentos, dones, no confirman una persona para el ministerio. Ese es un error también. De repente ver a una persona y decir, wow, esta persona, híjole, todo lo que sabe, el conocimiento que tiene, el talento que tiene, no, fíjate cómo toca, ¿no? Y eso puede sorprender a los hombres, pero no a Dios. ¿Sí? Que una persona sea un buen orador, eso no confirma a una persona para el ministerio. El haber cursado un instituto, un seminario bíblico, o aún tener estudios de teología, no confirma a una persona para el ministerio. Lo que va a confirmar el llamado de una persona al ministerio es su carácter. De eso está hablando aquí. Es necesario esto, Timoteo. Aquí no dice es necesario que sepa hablar, ¿verdad? Es necesario que sepa presentarse delante de la gente con buen porte. No es necesario que sea elocuente. No dice eso. Habla de carácter. Esto es bien importante. Porque quizá muchos de nosotros no tenemos muchos talentos, ¿verdad? Pero sí podemos tener un buen carácter delante de Dios. Y eso es algo que solo Dios puede hacer. Por eso es Dios quien llama y capacita. Recordaba este versículo, me viene a la mente Hebreos 13, verso 20, si no mal recuerdo. Dice que Él es el que nos hace aptos para la obra. El gran pastor de las ovejas, dice, el gran pastor de los pastores, dice, nos hace aptos para la obra que nos ha llamado a través de Jesucristo. Entonces, habla de eso ese pasaje. El apóstol no está dando una simple lista de requisitos para el que quiera ser obispo. Quizás ahí en tu Biblia, si tiene títulos, tenga ese título, requisitos del obispado, ¿no? O del obispo. ¿Sí lo tiene así? Bueno, táchalo. No son requisitos. No es, a ver, pues aquí están los requisitos. Si quieres trabajar aquí, tienes que hacer estas cosas, ¿no? O sea, no está hablando de eso. ¿Sí? No son cosas ni siquiera que tú puedas alcanzar. Pues me falta esto. No. O sea, es algo que Dios hace en ti. Porque es carácter. ¿Se dan cuenta? Entonces, más que requisitos, son características. ¿Sí? Creo que ese sería el título correcto del obispo. ¿Ok? Entonces, la lista que presenta Pablo, pues no es un catálogo de requisitos, más bien son parámetros, características, tanto espirituales como morales, que Dios demanda en este oficio. Este pasaje habla de carácter y la conducta de un servidor de Cristo. Todas las cosas que enlista Pablo tienen que ver más con la persona, con lo que es la persona, que con lo que hace. Algo bien importante en el ministerio, y nos recuerda eso, en el servicio a Dios es más importante lo que soy que lo que hago. Totalmente. ¿Sí? Más importante lo que soy.
lo que hago, mi carácter. ¿Sí se dan cuenta? Es por eso que de repente quizás te ha sucedido, ¿no? De repente estás en una iglesia y de repente las cosas como que empiezan a ir raras, no extrañas, ya no estás de acuerdo, como que ya no te gusta lo que está pasando, como que dices, es que ya, o sea, el liderazgo está mal. No, es por eso, porque a veces no se busca el carácter, sino pues el talento, o las facultades, o las habilidades de la persona, y no es eso, es el carácter. Porque eso es lo que Dios dice, es necesario, ¿verdad? Es necesario esto, ¿ok? Vamos a empezar a verlas. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible, irreprensible es una palabra fuerte, ¿verdad? Irreprensible. Literalmente significa nada de qué asirse, es lo que significa la palabra en griego, irreprensible. Nada de qué asirse, significa sin reprensión, no expuesto a censura, o como diríamos vulgarmente, sin cola que te pisen, ¿no? Está hablando de eso. Quiere decir que no debe de haber nada en tu vida de lo cual alguien pueda asirse para acusarte. Ahora piensa en eso. ¿Quién es irreprensible? Pues nadie, ¿verdad? Entonces, no puede haber obispos, ¿no? Todos somos pecadores. Todos en algún momento hemos fallado o fallaremos, ¿verdad? Siendo honestos. Pero, aún así podemos ser irreprensibles. ¿Cómo? Y creo que eso se refiere el apóstol Pablo. Y creo que aquí tenemos mucha esperanza nosotros. ¿Cómo? La palabra clave es metanoia. ¿Recuerdan qué es eso? No, me estás hablando en griego. Sí. Es arrepentimiento. Cambio de mente, arrepentimiento. Cuando la manera de poder ser irreprensibles, ¿no? Aun cuando somos pecadores y fallamos, es arrepintiéndonos y confesando nuestro pecado, restituyendo el daño que hayamos cometido. Así es como una persona puede ser irreprensible delante de Dios. No está hablando de personas que nunca pequen, está hablando de personas irreprensibles, ¿verdad? Creo que un ejemplo muy claro de esto es el rey David. ¿Recuerdan la historia del rey David? Un hombre que Dios levantó, que le dio un liderazgo importante en su reino, al rey, ¿verdad? Creo que el más grande rey que tuvo Israel, el segundo rey y el más grande, el rey David, ¿verdad? No, no es el de las mañanitas, pero sí es el que compuso muchos salmos en tu Biblia, ¿ok? Ese hombre que caminó con Dios y conoció a Dios y aún lo conoció en su debilidad, en su pecado. ¿Recuerdas lo que hizo David? Adulteró, asesinó, ¿verdad? Y cuando fue confrontado por el profeta Natán, ¿qué hizo? Se arrepintió. Sí, hubo consecuencias en su vida, pero se arrepintió y fue perdonado por Dios. Y no solo eso, ¿sabes cómo lo menciona la Biblia? Como un hombre conforme al corazón de Dios. Qué increíble, dices, el rey David, ese hombre que hizo todos esos pecados. Sí, ¿por qué? Porque se arrepintió. Y Dios lo perdonó, un arrepentimiento sincero, estamos hablando de eso. Y esa es la manera en que podemos ser irreprensibles delante de Dios. Un ministro del Señor, siendo humano, va a fallar en algún momento, como todos fallamos. Y no es justificarlo ni es justificarme, pero es real. Pero ¿qué sigue de eso? Arrepentimiento. Restituir, si hay algún daño, restituirlo, confesarlo, venir delante de Dios y decir, Señor, fallé en esto, perdóname. ¿Okay? Ahora sí, hay ciertos pecados que definitivamente te descalifican para el ministerio. ¿Sí? O sea, ¿es necesario arrepentimiento? Sí, pero muchas veces es necesario aún dejar el ministerio por eso. ¿Ok? Pero creo que el sentido de esto reprensible habla de eso exactamente. Un hombre que conoce el camino de salvación, que es el arrepentimiento. Que sabe que no solamente se arrepintió una vez para siempre, necesita arrepentirse cada día. ¿Por qué? Porque Dios lo está limpiando, igual que todos nosotros. ¿Ok? Entonces, de eso está hablando. Esto habla de un hombre humilde que conoce y practica el arrepentimiento. Irreprensible. Segunda característica. Marido de una sola mujer. Mucha controversia acerca de esto. ¿De qué está hablando? ¿No? O sea, creo que es obvio, ¿no?, que la poligamia no es algo que le agrada a Dios. ¿Ok? Ni siquiera un congregante. O sea, decir, bueno, nada más él puede ser marido de una sola mujer, todos los demás podemos tener más mujeres. No, no está hablando de eso. La Biblia condena
eso, la poligamia, ¿no? Lo puedes ver en muchos pasajes, ¿ok? No vamos a verlo porque no nos da tiempo, pero lo primero que quiero decir es esto. No está diciendo que el obispo debe ser necesariamente casado, para empezar, porque muchos dicen, al marido de la mujer tiene que estar casado. No está diciendo eso. Ahorita vamos a ver exactamente qué está hablando, pero no está hablando de eso, ¿sí? Dios puede levantar a personas solteras para el ministerio, como lo ha hecho anteriormente. El apóstol Pablo fue un hombre que Dios usó, ¿verdad? Y el hombre, y Pablo estaba soltero. Nuestro Señor Jesús, soltero. ¿Ok? Entonces, no caigamos en eso de limitar lo que Dios nos está limitando. ¿Ok? Dios puede levantar a una persona y darle estas características, aún sin estar casado. ¿Sí? Ahora bien, es cierto que la vida familiar, especialmente la vida marital, es muy importante para un pastor. ¿Ok? Creo que muchas veces sí ocurre eso. Cuando llama a un pastor, pues también lo llama al matrimonio, definitivamente. Pero bueno, la interpretación más común de este pasaje es que un pastor que esté activo, que esté sirviendo, no puede divorciarse y volverse a casar. Es lo que muchos ven, ¿no? Llegan a ese punto, ¿no? Pero, digo, y cada situación tiene que examinarse, ¿no? Porque ha ocurrido. Se ha ocurrido pastores que se divorcian y aún siguen ejerciendo su labor como pastores, ¿no? Creo que tienes que saber qué es lo que sucedió y conocer muy bien el corazón de la persona, ¿no? Definitivamente es algo, ¿no?, que podría afectar la reputación de la persona. ¿Okay? Creo que un pastor necesita cuidar eso, definitivamente, cuidar su hogar. Y te lo vamos a ver, ¿no? Pero que cuando dice esto, el marido no sea la mujer, debemos recordar esto, el contexto no está hablando de un estado civil, sino de un carácter. ¿Okay? Entonces, lo que nos enseña sobre la persona es que debe de ser una persona leal y fiel. Está hablando de eso. Habla de un hombre que es fiel en corazón y mente. De una sola mujer, en su mente solo hay una mujer. Su aprecio, su cariño es para una sola mujer. Porque hay personas que están casadas, pero son infieles en pensamiento, ¿verdad? Las personas que describe aquí solo tienen corazón para una mujer, prácticamente lo que está diciendo. Por lo tanto, habla de un hombre fiel, leal. ¿Ok? Siguiente característica, sobrio. ¿Qué significa esto? Pues que no es dado a los excesos. Habla de una persona que es moderada, mesurado, que se mide. Eso se refiere a sus gustos y hábitos, ¿no? Sabe medirse, sabe ser sobrio. ¿Sí? Prudente, la siguiente característica, prudente, literalmente sano de mente. Una persona sana de mente es lo que dice en griego. Una persona razonable, está hablando de eso. Que sabe tratar los temas con seriedad. ¿Okay? Prudente. A veces pensamos que el humor está peleado, ¿no?, con el servicio a Dios, ¿no? Y no, yo creo que Dios tiene buen humor, ¿no? Y quiere que nosotros tengamos un buen humor. Pero el problema es cuando el buen humor nos domina, ¿verdad? Y entonces cuando tenemos que ser prudentes no somos prudentes. Entonces está hablando de eso, sano de mente, ¿ok? Sabes en qué momento hay que ser serio, tomar las cosas con seriedad, ser prudentes, ¿verdad? En qué momento puedes decir algo, ¿no?, para suavizar un poco la situación, ¿no? Ya sea algo chistoso o algo que traiga un poco de humor. Pero no todo el tiempo eso, ¿me explico? Entonces está hablando de eso, una persona prudente. Lo siguiente, decoroso. Decoroso significa ordenadamente. Lo vimos en el capítulo 2, versículo 9, cuando habla acerca de las mujeres, del arreglo de las mujeres, ¿recuerdan? Veamos eso, ordenadamente. Pero aquí se refiere al carácter, recordemos eso, al carácter. Por lo tanto se refiere a una vida ordenada. Un hombre que es ordenado en todo, o busca ser ordenado en todo. Así tiene que ser el obispo. ¿Sí? Al ir viendo esto, pues vamos viendo nosotros cómo estamos, ¿verdad?
podemos ir tachando palomita, ¿no? Sí, bueno, esto creo que sí, esto más o menos, ¿no? Pero la idea es esa, o sea, que podamos examinar cómo está nuestro corazón. Porque como te decía, sí, estas son las características de un obispo, pero realmente esas características debemos tenerlas todo creyente, ¿no crees? O sea, si realmente Dios nos llama a servirle, a representarle en este mundo, necesitamos considerar estas cosas. Hospedador, lo siguiente, hospedador, literalmente afecto por los extraños, ¿no? En aquel tiempo era muy común. El día de hoy es un poco más difícil. En ese tiempo era común recibir gente en casa, no había hoteles como el día de hoy, ¿verdad? No era así. Habían posadas, pero pues a veces había una y luego si eras cristiano pues no te recibían. Entonces era muy común, ¿no?, que entre cristianos se recibieran y se aceptaran, aunque no se conocieran. ¿Okay? El día de hoy no es algo común y es una práctica hasta cierto punto peligrosa. No de repente estar metiendo a alguien en tu casa porque dice que es cristiano y la verdad ya no sabes si es cristiano o no. Entonces hay que ser hospedadores, ¿no? Afecto por los extraños, pero con cierta prudencia, ¿no? Cierto límite, ¿no? Y sí, habla de eso, de poder recibirlos, ¿no? De poder amarlos, ¿no? Creo que es algo que debe de haber, no poder recibir a la gente, ¿no? De repente es triste ver a pastores que se vuelven muy elitistas, ¿no? Que tienen su grupito, ¿no? Y que si llega alguien, no, tú no tienes la facultad de estar aquí. O sea, eso es bien triste, ¿no? Pero realmente un pastor puede recibir a cualquiera y estar con cualquiera, ¿verdad? A eso se refiere, hospedador. Siguiente característica, al final del verso 2, apto para enseñar. Esta es una de las tareas principales de los pastores. Apto para enseñar. La tarea es enseñar la palabra. Apto es que tenga la capacidad de enseñar. Normalmente no dice que sea elocuente, ¿verdad? Que hable bien, que tenga buena retórica, etcétera. No, está diciendo simplemente apto para enseñar. Que tenga la habilidad para enseñar a otros. Y eso realmente es un don del Espíritu. Romanos capítulo 12, versículo 7 habla de eso. Romanos 12 habla de los dones del Espíritu y menciona eso. El que tiene el don de enseñanza es para enseñar. Entonces, es algo importante. Apto para enseñar, la capacidad, la habilidad de enseñar. Y esto nos muestra que el principal ministerio del pastor es el ministerio de la palabra. Estudiar la palabra. Aplicar la palabra. Enseñar y predicar la palabra de Dios. Me recuerda mucho este versículo de Esdras 7:10. Si no mal recuerdo, déjame checarlo para darles bien la cita. No es Esdras 7:10. Eso lo estaba dando mal. Ahorita les digo cuál es. No, ya no me acuerdo cuál es. Pero espérenme tantito, espérenme. Bueno, les voy a decir qué dice, porque sí me acuerdo qué dice. Habla de Esdras, de su llamado, y él dice que era un hombre versado en la palabra de Dios, era un escriba, ¿verdad? Y dice que era un hombre que había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Inquirir habla del estudio. Sí, para inquirir la ley de Jehová, para escudriñarla, estudiarla, para aplicarla y para enseñarla. Y creo que ese es el orden, ¿no? Tenemos que aprender de la palabra, estudiarla, comprenderla, ¿sí? Pero también tenemos que vivirla primeramente, aún antes de poder enseñarla. ¿Sí? Porque muchos simplemente se preparan, ¿no? Estudian muy bien,
escriben muy buenos sermones, bosquejos increíbles, pero no viven eso. Inmediatamente lo enseñan. Y no aquí, o sea, es clave esto, ¿no? Perdónenme que no encontré el versículo, no lo anoté, pero ahí se los dejo de tarea, ¿no? Ya les dije más o menos cómo va. Entonces, ya está ahí en las pantallas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cuál es? 7:10. ¿Es la 7:10? Lo busqué en 7:10 y me salió otra cosa, no sé por qué. Así es 7:10. Porque Esdras habría preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, como vemos ahí. Y entonces, y para enseñarla en Israel, ¿verdad? Es el orden. Entonces, cuando habla de apto para enseñar, está hablando de esas características, ¿sí? El mejor método de enseñanza nos lo mostró Jesús. ¿Cuál es el ejemplo? Es el mejor método de enseñanza, el ejemplo. Mostrar a otros que pueden vivir como Dios pide. Estar hablando de Dios y estar aún exhortando a otros, regañando a otros, simplemente, pero tú no le estás mostrando cómo, o sea, que realmente puedes vivir así, pues los vas a frustrar, hermano. Es enseñarles, lo que te estoy diciendo lo puedes vivir, porque yo lo vivo. Ahora, eso no es sencillo. Necesitas carácter, ¿verdad? El pastor debe ser una persona que modela la palabra de Dios. Y ahí es donde vemos su carácter en la enseñanza. Porque podemos ver esto como, bueno, esto no habla de carácter, no, se habla de carácter. Apto para enseñar, primeramente es porque deja que la palabra de Dios obre en su corazón. Y aquí vemos una persona humilde, una persona apta para enseñar, primeramente es una persona apta para aprender. ¿Ok? Puede aprender, tiene un corazón enseñable. ¿Sí? Vamos a ver verso 3, regresando a Timoteo 3. No dado al vino. ¿Sí leyeron bien? No dado al vino. La palabra griega significa no estar cerca del vino. Así de sencillo. Ni te acerques, ¿no? Como el niño chiquito, ¿no? No agarres eso. ¿Pero por qué? No lo agarres, ni lo toques, ni te acerques más bien, ¿no? O sea, casi diciendo, hey, no te acerques a eso. En ese tiempo era más común beber vino que agua, lo sabemos. ¿Por qué? Porque el agua no era pues tan potable como lo es el día de hoy. En este caso el vino era más puro. Más adelante vamos a ver a Pablo cómo le aconseja a Timoteo, toma un poco de vino por tu problema estomacal, le dice. El agua puede hacerte más daño, el vino te va a funcionar. Aparte de eso, el vino no tenía la cantidad de grados de alcohol que el día de hoy tiene. ¿Ok? Sin embargo, un pastor no debe estar cerca del vino. Es lo que dice aquí. Creo que lo mejor para la iglesia es que un pastor no tome nada de alcohol. Creo que es así. Yo desde un principio, cuando Dios me llamó, y estoy hablando antes de llamarme a ser pastor, a ser un creyente, Dios puso muchas convicciones en mi corazón. Una de ellas fue esto. Sin yo saber que Dios me llamaría al pastorado, pero yo dije, yo me alejo de eso. ¿Sí? Yo no necesito de eso para adorar a Dios. ¿Ok? Ahora como pastor pues lo tengo mucho más claro. Trato de estar lejos de eso. Me ha pasado en una ocasión hermanos que invitan a su casa y de repente me ofrecen, ¿no?, una copita o algo después de comer, y sabes que luego es algo bueno, ¿no? Te hace bien un vinito, ¿no? Y yo simplemente digo, no, gracias, ¿no? Y no sé qué pensar, o sea, no sé si me están probando o no sé si realmente lo hacen de corazón o no entienden esto, pero si un día me invitas a tu casa, yo te pido que no hagas eso, ¿no? Si tú quieres hacerlo y delante de mí, no te preocupes, hazlo, espero que no te emborraches, porque lo más seguro es que yo ya no esté ahí, ¿ok? Pero evítate eso, o sea, evítame eso, el decirte no, gracias, o sea, sinceramente es una convicción que yo tengo ya, ¿ok? Yo y mi familia tenemos esa convicción. Aquí dice, no te acerques al vino, así de sencillo. Creo que un pastor tiene que ser un hombre con dominio propio. Es interesante porque muchos defienden esto. No, pero Jesús tomaba vino. O sea, en serio, lo defiendes tanto.
Que quizá lo que me está mostrando es que es algo que tú no puedes dejar, es algo que te controla. Pablo dice, no todo conviene, ¿verdad? No todo edifica. Yo no me dejaré dominar por nada. ¿Sí me explico? Entonces considera eso. Quizás a través de Dios está diciendo, ya párale. Sí, es una copita, de vez en cuando te le echas, pero ya párale. Quizás no sea bueno para ti y para tu familia. Quizás no sea un buen ejemplo para tus hijos. Considéralo. Yo no te voy a imponer algo que la Biblia no dice, pero considera esto. Esto es carácter, recuerda eso. No pendenciero. No pendenciero. Habla de alguien que dice que no golpea, alguien que no hiere. Una persona que no busca pleito, que no se enciende fácilmente. Y habla de violencia física. O sea, esto para un hombre sí está difícil, ¿no? O sea, más como cristiano, cuando alguien se empieza a burlar de ti, tú lo que quieres es agarrarte a trancazos. En el nombre de Jesús vamos a darnos duro, ¿no? O sea, pero aquí dice, no pendenciero. Nuevamente dominio propio. Dominio propio. Un hombre que sabe quién pelea por él. El Señor. ¿Verdad? Siguiente característica. No codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas. Esto no quiere decir que un pastor no debe tener una ganancia monetaria por su labor. ¿Sí? Que muchos pueden decir, ahí está, entonces ¿por qué el pastor tiene un sueldo? ¿Por qué no tiene un trabajo? ¿Por qué solamente se dedica a eso? Fíjate lo que dice adelante, te lo voy a leer aquí. Simplemente se lo dice a Timoteo, capítulo 5, versículo 17 y verso 18, dice así. Los ancianos, está hablando del obispo también, más adelante vamos a ver la diferencia entre eso. Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, ¿no? Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, el doble honor está hablando de un pago, algo monetario. Sean tenidos por dignos de doble honor. Por la Escritura dice, verso 18, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, no está diciendo eso, no está diciendo que el pastor, que está mal que un pastor tenga un sueldo, ¿verdad? Que tenga un pago por su labor. No codicioso de ganancias deshonestas quiere decir que no haya una codicia mala en su corazón. Deseando ganancias deshonestas, ese es el punto, ganancias deshonestas. Hay ganancias honestas y ganancias deshonestas. ¿Sí? Y aquí dice no codicioso de ganancias deshonestas. El hombre que Dios ha llamado no sirve a Dios por dinero, sino por el llamado que ha recibido. ¿Por quién lo ha llamado? Así de sencillo. Ganancias deshonestas pueden convertirse entonces en trabajar para Dios solamente por dinero, ¿verdad? Y muchos tristemente trabajan así. Les invitan a predicar en una iglesia, pues sí, pastor, pero pues la ofrenda es de tanto, ¿no? Así de que, ok, no. Entonces ya está ponen el sueldo, ¿no? Los invitan a tocar a la iglesia y pues de tanto es la ofrenda de amor, pastor, ¿no? O sea, le estás poniendo un costo a tu salario. Eso es una ganancia, creo que es deshonesto delante de Dios. O sea, ¿no te es suficiente la sangre de Cristo? ¿No te es suficiente el precio que Jesús pagó por ti en la cruz como para que toda tu vida sea para Él ahora? ¿Que tengas que estar pidiendo dinero? ¿Que tengas que hacer eso? O sea, limitar tu trabajo a eso. Si me pagas, voy. Eso es lo que está haciendo ganancias deshonestas, no codicioso de ganancias deshonestas. Algo creo que es bien importante, definitivamente, es que un pastor necesita aprender a depender de Dios más que cualquier otro congregante. Hace tiempo escuchaba una enseñanza el pastor Heriberto Hermosillo y dice algo muy interesante. Él hablaba no recuerdo el pasaje, pero hablaba de los pastores que tenían dos vocaciones, ¿no? Aquellos que estaban pastoreando la iglesia y aparte tenían un trabajo secular, ¿no? Y él daba su opinión y bíblicamente lo presentó y creo que me llamó mucho la atención, ¿no?
Y él decía, yo creo que un pastor tiene que estar solamente sirviendo en la iglesia, no tiene que tener otra vocación fuera de la iglesia. Dice, ¿por qué? Porque él tiene que aprender a depender de Dios. Muchos pastores dicen, pues si va mal en la iglesia, pues yo tengo mi trabajo. Entonces tú no sabes depender de Dios en esa manera. ¿Sí se dan cuenta? Entonces un pastor tiene que ser una sola vocación al Señor y depender totalmente del Señor. Si Dios lo ha llamado, Dios va a proveer y Dios lo va a probar, ¿verdad? Porque entonces nunca va a ser probado. ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces, ganancias deshonestas, ten cuidado, o sea, eso muestra que tu corazón anda mal. Por eso te decía, creo que un pastor tiene que aprender a depender de Dios más que cualquier otro congregante, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. Sino amable. Se llega a traducir esta palabra amable como gentil o afable, pero lo más cercano al original sería apropiado. Una persona apropiada. Lo siguiente, apacible. Apacible es que no busca pleito. La diferencia entre no pendenciero, que ya vimos, y esta palabra apacible es que la primera, no pendenciero, habla de pelear a golpes y la segunda habla de pelear discutiendo. Son como las dos diferencias. O sea, apacible habla de eso. O sea, no estás peleando por tener la razón. Esto no quiere decir que un pastor tiene que hacer a un lado sus convicciones, sino que puede aún diferir sin ser maleducado. ¿Okay? La última en el verso 3 dice, no avaro. Literalmente, ¿saben qué significa esta palabra en griego? No amar la plata. No amar la plata. Es eso, o sea, tienes que tener cuidado de eso. Más adelante en el capítulo 6 Pablo va a hablar de esto, el amor al dinero. Y básicamente es esto, el Señor Jesús es tu Señor, no es el dinero. ¿Verdad? Verso 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que gobierne bien su casa, esto no quiere decir que un pastor necesariamente debe de estar casado, nuevamente. O que si lo está debe tener hijos, ¿no? Porque habla de tener a sus hijos en sujeción, ¿no? Entonces, si no está casado, no puede ser pastor. Y si no está casado y no tienes hijos, no puede ser pastor. No se refiere a eso. Sin embargo, como te decía hace rato, el matrimonio y la familia son probablemente la voluntad de Dios para la mayoría de los pastores. Creo que es así. Pero no está diciendo esto. Que gobierne bien su casa, esta palabra gobernar, literalmente significa estar delante. Se traduce como en la Biblia en otros lugares como presidir o dirigir. Lo que está diciendo, que pueda presidir, dirigir bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Sí, en sujeción con toda honestidad. Es interesante que dice con toda honestidad, ¿no? Porque muchos pueden tener a sus hijos en sujeción. ¿Cómo sería sin honestidad? Pues sin hipocresía, ¿no? O sea, tus hijos se portan muy bien aquí en la iglesia, ¿no? Pero en casa ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque lo mismo sucede contigo. Aquí en la iglesia eres otra persona. Eso es no ser honesto. Si los hijos del pastor no pueden obedecerlo y respetarlo en sujeción, probablemente la iglesia tampoco obedezca y respete su liderazgo. Por eso dice esto. Cuando un hijo puede respetar a sus padres al grado de sujetarse a su liderazgo, entonces su padre muestra que es un buen líder. ¿Sí? Ahora viene algo importante. Esto no muestra que un pastor no puede tener hijos rebeldes. La cuestión es preguntarnos qué está ocasionando esa rebeldía en el hijo. Puede ser el pecado natural de él, su rebeldía, el cual sus padres buscaron corregir desde niño, estorbar desde niño, pero el niño obviamente en su rebeldía no quiso, o si bien puede ser el maltrato y la mala enseñanza de los padres. ¿Sí? Entonces tenemos que ver cuál es la rebeldía, por qué los hijos no se sujetan. ¿Sí? Yo he conocido
amistades, amigos en Cristo, que sirven a Dios. Y si sus hijos no conocen al Señor, no le han entregado su vida a Cristo, sí, pero no es porque ellos hayan sido malos padres, sino porque ellos son rebeldes, así de sencillo. Sí, y creo que eso no los desacredita o les califica para el ministerio. ¿Okay? Lo que dice aquí es cuando realmente tu liderazgo no funciona ni siquiera en casa. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo. Por eso dice el verso 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Un pastor mostrará su capacidad para dirigir primeramente en su casa. ¿Okay? Es ahí, en la casa, en el hogar, donde se ve realmente nuestro cristianismo. ¿Quiénes somos en Cristo? Aquí podemos venir y dar una cara, pero en casa, pues ahí Dios está, ¿no? Y también está aquí. El hogar refleja lo que hay en el corazón de la persona, en el corazón del hombre. Y un hogar desordenado va a reflejar un hombre desordenado. El servicio en la iglesia, hasta cierto punto, es voluntario y opcional. Pero el servicio en casa es indispensable. Y no solo eso, es irreemplazable. La iglesia puede tener muchos pastores, muchos líderes, pero una familia no puede tener muchos padres. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué es más importante? Tu casa. ¿Se dan cuenta de eso? Muchos han justificado el descuido de su hogar por su labor en la iglesia, aún pastores. Pero nuestro primer ministerio, el primer ministerio de todos, aún del obispo, está en casa. El primer ministerio es su esposa, sus hijos, definitivamente. He conocido también obreros, hermanos en Cristo, pastores que han servido a Dios, que en algún momento han tenido que dejar el ministerio, porque han reconocido esto. O sea, hay situaciones en mi casa que tengo que poner orden, tengo que enfocarme ahí. Y no es porque necesariamente está en pecado, es porque dice, tengo que poner orden en casa primero. Pero muchos han fallado en eso. Y no se dan cuenta de eso y lo dejan pasar. Esto nos muestra algo importante, que nuestro servicio, lo que Dios nos pida en cuanto a nuestro servicio en la iglesia, nunca va a estorbar en mi servicio en casa. ¿Ok? Dios sabe lo que necesitamos. No hay excusa para que descuidemos nuestra familia. También es importante cuidarse de la hipocresía, como te decía. El pastor no puede ser una cosa en el hogar y otra cosa en la iglesia. Eso sería no ser irreprensible, ¿estás de acuerdo? Hay una diferencia en este versículo, en el verso 5, en las palabras de Pablo, hay una diferencia. Al referirse al hogar, él usa la palabra gobernar. ¿Se dan cuenta? Que no gobierna su casa. Presidir, dirigir, recuerda que vimos eso. Pero al referirse a la iglesia, que por cierto deja muy claro a quién pertenece, ¿verdad? ¿Sí viste? La iglesia de Dios, no del pastor, no del hombre. Al referirse a la iglesia, Pablo usa otra palabra que se traduce como cuidar, mostrando que la labor del pastor, que es supervisar, incluye esto, el cuidado de la iglesia. ¿Sí? Cuidar la iglesia. Un pastor que nunca está en la iglesia que Dios le ha encargado, pues no podrá supervisarla y cuidarla correctamente. Es triste de repente ver que hay muchos pastores así. Nunca están en la iglesia. Se la pasan viajando a otras iglesias a enseñar, ¿verdad? Pero nunca están ahí. Decía un principio de ministerio que el pastor tiene que oler a oveja. Y sí, el pastor tiene que oler a oveja. No tiene que oler a avión, o hoteles. O sea, Dios tienes un llamado.
¿Ok? Verso 6. No un neófito. Literalmente, un neófito habla de un nuevo nacido. Es lo que significa la palabra neófito en griego, nuevo nacido. Es una persona no nueva en la fe, está hablando de eso. Y creo que eso es importante, porque también muchos cometen ese error. Es nuevo, ya quiere servir, ponlo a servir. ¡Ey, cuidado! No un neófito, no alguien nuevo. Colocar a personas nuevas en la fe es colocar a personas con falta de carácter, definitivamente. Personas que no han demostrado su carácter y en las cuales Dios no ha trabajado el carácter. O sea, el carácter lleva tiempo. ¿Verdad? Lleva tiempo. Dios trabaja en nosotros eso. Lleva tiempo. Y entre más necios seamos, más difícil y más tiempo. ¿Ok? Lo mejor es flojito y cooperando, como decimos. ¿Sí? Es necesario que todo nuevo creyente sea discipulado y sea trabajado por la mano de Dios. Definitivamente. De esto lo haremos un poco más en la siguiente sección. Pero dice eso, un neófito, no sea, aquí lo dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y ese es el peligro para un recién nacido en la fe y ha sido puesto en el liderazgo. Sigue el camino de Satanás, el orgullo, la soberbia, lo que dice. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, siga su camino, sus mismos pasos y llega a lo mismo. ¿Okay? Verso 7. Esta segunda parte que te decía, ya vimos de lo que tiene que ser dentro, el carácter que tiene que tener dentro de la iglesia, ahora fuera de la iglesia, hablando de eso, ¿no? También es necesario, aquí lo vemos con esta palabra, es necesario la segunda vez, la primera vez, pero es necesario, verso 2, y aquí la segunda vez, y también es necesario esto, porque nos olvidamos, ¿no? Entonces caemos en esta dicotomía, ¿no? Son una doble vida. En la iglesia somos una cosa y afuera somos otra cosa. Dicen, no, es necesario también esto. Así como es necesario que sea así en la iglesia, así es necesario que sea fuera de la iglesia. Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los de afuera es una referencia a los no creyentes, ¿no? Y nuevamente vemos que esto es ser irreprensible. Mostrar este carácter va a ser más fácil mostrarlo en la iglesia que fuera de la iglesia. ¿Estás de acuerdo? ¿Ah? Pero piensa en esto. O sea, ¿cómo eres fuera de la iglesia? ¿Qué testimonio estás dejando? Porque dice que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea, que los de afuera hablen bien de ti. Me da tanta tristeza escuchar que cuando alguien se refiere a los cristianos, no dan un buen testimonio. La semana pasada, llegando a casa de la iglesia, mi esposa está platicando con una vecina que conoció. Por eso del COVID nunca salía y nunca la habíamos conocido. Pero salió, la conoció, estaba platicando con ella y en un momento donde mi esposa se fue, yo me quedé con ella, con sana distancia obviamente. Me preguntó a qué me dedicaba, le dije, pues soy pastor, ¿no? Le dice de una iglesia cristiana y me dice, ¿y qué iglesia es? O sea, casi preguntándome, ¿no? Le digo, cristiana. Y de repente me empezó a decir cosas de la iglesia, ¿no? Que su hija se había convertido y que no, y que y empieza, o sea, a expresar eso y dices, bueno, ¿qué testimonio le han dado a esta mujer? ¿No? O sea, ¿qué testimonio estamos dando a este mundo? Eso dice aquí, es necesario esto, que tengan buen testimonio los de afuera. Y dices, bueno, pero eso es para ti, pastor. No, es para todos. ¿No? ¿Pagas tus deudas? Es un buen testimonio. ¿Cómo es tu trato con los inconversos, con tus vecinos, con tus familiares que no conocen al Señor? ¿Cómo es tu trato con ellos? Es importante esto, aquí lo dice, buen testimonio para los de afuera. A veces tomamos una actitud de, pues ya soy salvo y él no, pues no me interesa. No. O sea, tienes que tener pues también ese sentir, ese amor por la gente, obviamente por el anhelo de Dios que quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Recuerdas lo que vimos? Y eso es un buen testimonio. Dice algo más, ¿para qué? Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Si con los no creyentes eres otra persona, nunca van a creer lo que Dios diga
lo que les diga sobre Jesús. Y el diablo te tendrá bien agarrado para que no haya un fruto en tu vida. Lo que dice, para que no caiga en descrédito y en lazo. El lazo habla de eso, alguien que te tiene atado, el lazo del diablo. Es importante esto. Es importante esta lista, esto es lo que vemos aquí. Esta lista enfocada en los pastores, como te decía, es de utilidad para todo creyente. Todo creyente que quiere vivir piadosamente delante de Dios. Porque nos habla de carácter. El buen carácter, el carácter piadoso. Un carácter que debe de tener todo verdadero creyente. Así que esto no es solo para pastores, sino para todos nosotros. ¿Sí? La siguiente semana vamos a continuar viendo los servidores. Y vamos a ir viendo características iguales. ¿Ok? Pero quisiera terminar orando. Porque creo que es algo que tenemos que hacer. Necesitamos orar por nuestros pastores. Necesitamos orar por aquellos que están en una buena obra, llamados por Dios al ministerio. Porque como vimos, el diablo va a buscar destruir esta obra. Va a buscar destruir. O sea, en 2 ocasiones lo menciona. En el verso 6, condenación del diablo, y en el verso 7, enlazo del diablo. ¿Se dan cuenta? O sea, hay un enemigo. Y el enemigo no es la iglesia. ¿Ok? Necesitamos orar. Si el diablo logra destruir el carácter, la fe y la reputación de un pastor, toda la iglesia se va a ver afectada. ¿Ok? Entonces vamos a orar. ¿Sí? Señor, te queremos agradecer por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, por enseñarnos. Señor, y lo que vimos hoy, este llamado que tú das a los hombres, Señor, para dirigir una iglesia, una buena obra, como veíamos, una obra honorable delante de ti, bella, la cual nos tenemos que reconocer, tenemos que aceptar y someternos a ella, Señor. Gracias, Padre. Gracias yo te lo agradezco por poner en nuestro camino a hombres, Señor, temerosos de ti, Señor, que han aprendido a caminar contigo, Señor, a los cuales tú has ido transformando, Señor, y al hacerlo les has ido capacitando, habilitando para el llamado, Señor, al ministerio. Gracias, Señor. Gracias por nuestros pastores, Señor. Gracias por los hombres que tú has levantado, Señor, en nuestra iglesia, que nos animan, que nos exhortan, que nos corrigen con tu palabra, Señor. Oramos por ellos, te pedimos que tú los tengas, Señor, en tu mano fortalecidos, Señor, con tu gracia, en arrepentimiento, Señor, con tu perdón, dándoles, como veamos, estas características, Señor, que muestran humildad, lealtad, fidelidad, Señor, dominio propio, todas esas cosas que vimos, Señor, honestidad. Ayúdale, Señor, ayúdame a mí, Señor. Me has puesto delante de esta iglesia, Señor, que es tu iglesia. Dame el temor, Señor, siempre de presentarme como un obrero, Señor, que usa bien la palabra de verdad. Gracias, Señor, por tu palabra, que tú nos instruyes y nos guías, Señor, aún en este tipo de cosas, Señor. Y yo te pido, Señor, que levantes hombres en tu iglesia con esas capacidades, estas características, Señor. Hombres que te amen con todo su corazón, que estén dispuestos a ser transformados por tu gracia, Señor, y no solo ser usados por ti, Señor. Tu iglesia necesita hombres así, Señor, que dirijan tu iglesia. Creo que el día de hoy es lo que más necesitamos, Señor. Muchas mujeres quieren levantarse y tomar el pastorado, Señor, sin considerar esto, pero muchas veces porque no hay hombres. Y yo te pido eso, Señor. Dale a tu iglesia hombres con este carácter, Señor. Lo necesitamos, Padre. Y nuevamente gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos, Señor. Tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Y lo sigue siendo y lo será. Y te damos gracias y toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén.